Lucas. Capítulo 3. Predicación de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará. Y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados. Y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Isaías 40. 3:5. Juan el Bautista, hijo del sacerdote Zacarías y de Isabel, predicó y bautizó en el desierto, en las orillas del río Jordán, en un vado llamado Betabara. Actualmente, este lugar es zona fronteriza entre Israel y Jordania. Las largas melenas que usó Juan eran una costumbre entre los que se comprometían a un servicio total a Dios y hacían el llamado voto de los nazireos, Jueces 13:5. Primera de Samuel 1:11. Tanto el Evangelio de Marcos como el de Juan inician los relatos de la vida de Jesús con la predicación del Bautista en las orillas del Jordán. Es una forma de destacar la estrecha relación que une los mensajes de ambos. Juan el Bautista usaba un rito, que se hizo muy popular entre sus contemporáneos, principalmente entre los más pobres, el bautismo. La gente que venía a escucharlo, confesaba sus pecados y Juan los hundía en las aguas del Jordán. Era un símbolo de limpieza, el agua purifica lo sucio. Y también de renacimiento, de empezar de nuevo, del agua nace la vida. Eran bautismos colectivos. Las masas populares se adhirieron al mensaje de Juan, con la convicción de que así preparaban la llegada del Mesías. En la época de Jesús, el Imperio Romano era el más poderoso de la tierra. Desde hacía unos 70 años, Palestina era una de las colonias de Roma. La mayoría de las naciones conocidas entonces eran provincias sometidas al poder romano. Esto significaba en los países dominados, gobiernos dependientes, ocupación del territorio por ejércitos extranjeros y explotación del pueblo, al que se cobraban altos impuestos, y al que se controlaba impidiéndole la participación en las decisiones políticas o económicas. Roma fue destruida casi 500 años después del nacimiento de Jesús. La palabra celote viene de celo, celosos, apasionados, del honor de Dios. Tanto en Galilea como en Judea existía un gran descontento ante el dominio de los romanos sobre el país. Entre los opositores destacaba el grupo o partido de los celotes, una escisión radicalizada del grupo de los fariseos. Actuaban en la clandestinidad, algunos como guerrilleros, especialmente en la región norteña, en Galilea, en donde el control de Roma era más débil. Los celotes eran nacionalistas, predicaban a Dios como único rey y se oponían a todo poder extranjero. Se negaban, por esto, al pago de los impuestos y a los censos ordenados por el imperio. Los campesinos y los pobres de Israel, agobiados por los tributos, simpatizaban con el movimiento y encubrían a sus miembros. Los celotes tenían un programa de reforma agraria, proclamaban que la propiedad debía ser redistribuida justamente, pues las diferencias sociales eran extremas. Proponían la cancelación de las deudas inspirándose en la ley mosaica del año de gracia. El grupo más radical dentro del partido celote era el de los sicarios, que llevaban siempre bajo la túnica pequeños puñales, sicas, y cometían con frecuencia atentados contra los romanos. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: «Oh generación de víboras». Mateo 12. 34. Mateo 23. 33. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: «Tenemos a Abraham por padre». Juan 8:33. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros, qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. La justicia es un tema mayor a lo largo de toda la Biblia. Que Dios sea justo, como repiten una y otra vez los profetas, quiere decir que es liberador, que toma partido por los pobres y exige que se respete el derecho de los oprimidos, que es recto, que no se deja sobornar por la palabra engañosa o por el culto vacío. Conocer a Dios en lenguaje bíblico es lo mismo que amarlo es obrar la justicia. Jeremías 22:13-16. La religión verdadera es reconocer el derecho de los pobres y establecer relaciones de justicia entre los hombres. Isaías 1:10-18, Jeremías 7:1-11. Los publicanos eran funcionarios del Imperio Romano o de las autoridades locales que recaudaban los impuestos. Desde ese puesto extorsionaban a los pobres. Se pueden podar las ramas viejas de un árbol, pero si las raíces están podridas no hay nada que hacer. La pregunta que Jesús hizo a Juan Bautista plantea el tema del pecado estructural y el pecado personal. El pecado, la injusticia, no es solo un mal individual, que tenga remedio por una conversión entendida individualmente. Hay situaciones y estructuras de pecado. Un régimen económico que produce pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos es una estructura de pecado. Un régimen político que no da participación al pueblo, que se sostiene sobre el crimen y la corrupción, es también un pecado institucional. El mensaje de Jesús, como el de Juan el Bautista, no llamó solo a la conversión personal. Esbozó un proyecto de transformación de la sociedad. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. 3:20 sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. La máxima autoridad religiosa de Israel era el sumo sacerdote. Desde el templo de Jerusalén, controlaba todo el sistema teocrático que vinculaba estrechamente a la religión con la política. Del sumo sacerdote dependía el personal del templo, formado fundamentalmente por los sacerdotes y los levitas. Si en algún momento histórico los sumos sacerdotes representaron los sentimientos religiosos del pueblo de Israel, en tiempos de Jesús esta institución estaba totalmente corrompida. El sumo sacerdote no era más que un colaborador del Imperio Romano y el máximo representante de un sistema religioso basado en rigurosas leyes y prohibiciones, obteniendo por esto grandes beneficios económicos. A los pocos años de nacer Jesús, era sumo sacerdote Anás. En el cargo le sucedieron sus 5 hijos y, finalmente, su yerno José Caifás. Un profeta no es un adivinador del futuro. Es un cuestionador del presente. El profeta nace fuera de la institución o, precisamente por serlo, va quedando cada vez más al margen de ella. La institución representa la ley, la norma, la seguridad, el poder. El profeta representa el riesgo, la audacia, la libertad, la imaginación. Para cualquier institución, religiosa, política, social o cultural, siempre resultan peligrosos los profetas. En todos los tiempos y en todas las culturas existe el conflicto institución-profetismo.
La palabra fariseo quiere decir separado. Los fariseos no eran sacerdotes. Formaban un movimiento laico dirigido por los letrados y los escribas. Su práctica religiosa estaba centrada obsesivamente en el estricto cumplimiento de la ley y, por esto, despreciaban al pueblo, que no compartía ni entendía su rigor legalista, y se separaban de él. La cólera de Dios es un tema bíblico del que hablaron la mayoría de los profetas. No se trata de una ira caprichosa ni arbitraria, ni tampoco de una forma de venganza pasional que Dios toma contra los que le ofenden personalmente. Cuando los profetas hablan de la cólera de Dios se refieren especialmente al día en que Dios agote su paciencia frente a los opresores e intervenga de una vez, con todo su poder, en favor de los oprimidos. Tampoco debe entenderse que el Dios del Antiguo Testamento sea un Dios vengativo y colérico superado por el Dios de Jesús, solo amor y misericordia. Los textos del Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios como en otros libros, recogen el tema de la cólera de Dios. Romanos 2:5-8, Apocalipsis 6:12-17, del mismo modo que los antiguos profetas hablaron también de la ternura ilimitada de Dios, Éxodo 34:6-7, Isaías 49:13-16. La justicia es un tema mayor a lo largo de toda la Biblia. Que Dios sea justo, como repiten una y otra vez los profetas, quiere decir que es liberador, que toma partido por los pobres y exige que se respete el derecho de los oprimidos, que es recto, que no se deja sobornar por la palabra engañosa o por el culto vacío. Conocer a Dios en lenguaje bíblico es lo mismo que amarlo es obrar la justicia. Jeremías 22:13-16. La religión verdadera es reconocer el derecho de los pobres y establecer relaciones de justicia entre los hombres. Isaías 1:10-18, Jeremías 7:1-11. Los publicanos eran funcionarios del Imperio Romano o de las autoridades locales que recaudaban los impuestos. Desde ese puesto extorsionaban a los pobres. Se pueden podar las ramas viejas de un árbol, pero si las raíces están podridas no hay nada que hacer. La pregunta que Jesús hizo a Juan Bautista plantea el tema del pecado estructural y el pecado personal. El pecado, la injusticia, no es solo un mal individual, que tenga remedio por una conversión entendida individualmente. Hay situaciones y estructuras de pecado. Un régimen económico que produce pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos es una estructura de pecado. Un régimen político que no da participación al pueblo, que se sostiene sobre el crimen y la corrupción, es también un pecado institucional. El mensaje de Jesús, como el de Juan el Bautista, no llamó solo a la conversión personal. Esbozó un proyecto de transformación de la sociedad. El bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El rito del bautismo que Juan popularizó significaba un reconocimiento público de estar dispuesto a cambiar de vida para preparar el camino al Mesías. Al igual que entonces, en la cultura cristiana, el bautismo no tiene el sentido de llegar a una meta, sino de iniciar un camino. El bautismo cristiano es un rito por el que se reconoce en público, delante de la comunidad, que se rompe con el pasado y se acepta el camino de Jesús. El bautismo de Jesús fue el punto de partida de su vida pública. Jesús, como todo hombre, fue comprendiendo a lo largo de su vida, en contacto con los demás, y partiendo de distintas experiencias, lo que Dios quería de él. Todo esto fue un proceso que los relatos evangélicos concentran en el momento del bautismo de Jesús, cuando él, sensible ante la personalidad y el mensaje de Juan, tendría una decisiva experiencia interior. Para describir este importante momento, los que escribieron los evangelios lo relatan usando símbolos exteriores. Se abre el cielo, esto quiere decir que Dios está cercano a Jesús. Desciende una paloma, algo nuevo va a comenzar y, así como el Espíritu volaba sobre las aguas el primer día de la creación del mundo, aletea ahora sobre Jesús, el hombre nuevo. Se oye la voz de Dios, Jesús se siente elegido para una misión.
Los primeros cristianos que vivieron en tierras de Israel se bautizaban sumergiéndose en las aguas del río Jordán, donde Juan bautizó a sus compatriotas. Los de otros lugares, lo hacían bañándose en un río o en un estanque. Con los siglos, esta costumbre se fue perdiendo y hoy solo ha quedado ese poco de agua que el sacerdote derrama sobre la cabeza del nuevo cristiano. Los cristianos de rito ortodoxo y algunos cristianos evangélicos siguen practicando el bautismo por inmersión. Genealogía de Jesús. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. La circuncisión consistía en cortar el prepucio, tejido que cubre el glande del miembro masculino. Se hacía con un cuchillo de piedra afilada. Esta costumbre la han practicado y aún practican muchísimos pueblos, entre ellos el propio pueblo judío. Es posible que Israel la aprendiera de los egipcios. En muchos pueblos se circuncida en la adolescencia, como un rito de iniciación a la vida sexual. En Israel es, sobre todo, un símbolo de la alianza hecha entre Dios y el pueblo y un signo de que el israelita se incorpora a la comunidad, de la que forma parte como hijo de Abraham. Génesis 17, 1-27. En tiempos de Jesús, se circuncidaba al niño a los 8 días de nacido y en ese momento se le imponía el nombre. Jesús es la forma griega del nombre hebreo que sonaba Yeshua y que primitivamente tuvo la forma Yehoshua. Significa Dios libera. Fue uno de los nombres de persona más populares entre los israelitas durante siglos. Lo llevó Josué, el líder que sustituyó a Moisés al morir y que entró con el pueblo de Israel en la tierra prometida. Para Israel, como para todos los pueblos orientales y para la mayoría de las antiguas culturas, el nombre no es solo lo que distingue a una persona de otra, sino que indica la más profunda personalidad del individuo. El nombre hace a la persona, indica quién es, cuál es su destino. Imponer un nombre a un niño tenía enorme significado. No era un mero trámite ni un simple gesto social. Este modo de entender qué es el nombre explica la reverencia de los israelitas al pronunciar el nombre de Yahvé, el nombre de Dios. Creían que, de alguna forma, con el nombre se hacía presente a quien lo llevaba. También se entendía que decir a otra persona el nombre propio era una señal de gran confianza. Por esto, no se decía el nombre al principio de establecer una relación, sino cuando ya había un cierto conocimiento y afecto. Se creía también que quien conocía el nombre de otro tenía poder sobre él. Cuando Dios reveló a Moisés su nombre le estaba revelando quién era Dios y cuando en el último libro de la Biblia se promete para el reino de Dios un nombre nuevo, Apocalipsis 2, 17, se promete el ser hombres nuevos. Al ser circuncidados, los niños en Israel recibían nombres de tipo profano o religioso. Los profanos eran nombres de animales, Raquel igual oveja, Débora igual abeja, de cosas, Rebeca igual lazo, que indicaban la alegría de los padres por el niño,
Saúl igual el deseado, Noemí igual mi delicia, que hacían referencia a alguna cualidad del pequeño, Ahab igual semejante a su padre, Esaú igual velludo, Salomé igual sana. Los nombres religiosos combinaban varias palabras para indicar cómo los padres creyentes representaban la relación que Dios iba a tener con el niño o la niña o lo que de Dios esperaban para él o para ella. Son nombres que reconocen la acción de Dios. Jeremías igual Dios consuela, indican agradecimiento, Matatías igual regalo de Dios, proclaman cómo es Dios, Elí igual Dios es grande. Por la genealogía, cada familia israelita indicaba de dónde venía, a cuál de las 12 tribus pertenecía su linaje. Así demostraba por cuál rama estaba entroncada en el pueblo de Dios. La relación con la tribu de Judá fue la que dio origen al mayor número de árboles genealógicos. Y dentro de la tribu de Judá, la de la familia de David. Es comprensible, porque aquel rey había marcado la historia del pueblo. Hasta unos 100 años antes de Jesús se elegía siempre entre los miembros de esta familia al jefe civil del Senado de Israel. La esperanza mesiánica estaba ligada a los descendientes de la familia de David y quien tuviera sangre de su familia real buscaba demostrar tan destacado origen. Al escribir el Evangelio, tanto Mateo como Lucas elaboraron genealogías con las que quisieron demostrar el origen davídico de Jesús y dar con ello una prueba de que era el Mesías. La genealogía se establecía siempre en relación a los antepasados del padre y no a los de la madre. José era quien pertenecía a la familia de David, y no María. Lucas elaboró su genealogía partiendo de Jesús hacia arriba, hasta llegar al mismo Adán. Mateo la elaboró en forma inversa, comenzando con Abraham. Las dos genealogías corren parejas desde el patriarca Abraham al rey David, pero después ya son distintas. Mateo la continúa por Salomón y Lucas por Natán, los dos hijos de David. En algunos puntos vuelven a coincidir. Con los antepasados de Jesús que presentan ambas genealogías no se busca dar datos exactamente históricos. Hay en ellas errores, omisiones. Y también hay teología. Incluso en el número de las generaciones que se cuentan, los evangelistas juegan con símbolos numéricos. En la genealogía de Mateo aparecen varias mujeres. Ninguna en la de Lucas. Mateo, al incluirlas, como al incluir a otros antepasados, está haciendo a la vez historia y teología. Jesús aparece como miembro de una historia impura en cuanto a la raza, la sangre y el origen. Mateo incluye extranjeros y mujeres de moral dudosa. La ascendencia de Jesús se inicia con Abraham, un idólatra convertido, y pasa por todas las clases y tipos sociales, patriarcas nómadas, esclavos en Egipto, reyes, soldados, gente sin ningún relieve, Tamar mujer astuta y hábil, Génesis 38, 6-26, Ruth, una extranjera emigrante, libro de Ruth, Rahab, la prostituta, Josué 2, 1, Betsabe, adúltera con David, 2 Samuel 11, 4. Los dos evangelistas, cada uno a su estilo, construyeron una historia llena de baches, de manchas, de saltos, como es la historia de todos los seres humanos. Desde unos 500 años antes de Jesús, después de la época del exilio, fue cobrando importancia en Israel poder demostrar que uno era israelita legítimo. Durante el exilio se habían dado muchos matrimonios entre paganos y a la vuelta a Palestina se consideraba que solo los de limpios antepasados podían ser el fundamento para reconstruir el país arrasado. Esto fue imponiendo el uso de las genealogías o árboles genealógicos. En general, todo israelita conocía de oídas quiénes eran sus antepasados varias generaciones hacia atrás. Sin embargo, para efectuar un matrimonio especialmente con un sacerdote debía poderse demostrar por escrito que la genealogía era pura, al menos en 5 generaciones. Los candidatos a puestos públicos debían tener también esa prueba de la legitimidad de su origen.